Aleluya. Rey, Señor mío, doy honor y gloria. Y hoy quiero compartir con ustedes una predicación para este tiempo. Se llama Generación Trastornadora. Estoy en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Leemos, póngase de pie hasta ahora. Leemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17, versículo 3. Leemos en el nombre de Jesús. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Pueden sentarse hasta ahora. Generación trastornadora. El Señor la ha llamado una generación que sea capaz de revolucionar todo lo que toca a su paso. Lo primero que tiene que hacer un pueblo, una nación, una casa espiritual, una comunidad de creyentes, para poder trastornar es ser lleno del Espíritu de Dios. Hasta que no somos llenos del Espíritu de Dios, no podemos hacer nada para el reino de Dios. Porque si no estamos llenos del Espíritu de Dios, lo vamos a hacer para nosotros y a nuestra manera. Y utilizaremos métodos que no son los métodos del cielo ni los apropiados para establecer su reino. Pero el Espíritu de Dios es el que nos guía. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para poder convertirnos en una generación trastornadora. ¿Saben qué pasó? Hay una palabra que se desató. ¿Saben cómo se conocían a los creyentes que salieron del Pentecostés, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo? Como los trastornadores. Aleluya. Y cuando esa gente llegaba a un lugar, se sentía que la presencia de Dios estaba allí y había cambios, porque la generación trastornadora es revolucionaria. Y ninguna persona podrá producir cambios hasta que su espíritu y su mentalidad es cambiada. Y ese es el gran desafío de nosotros, como comunidad de creyentes, como Iglesia del Camino. Que el Espíritu de Dios transforme nuestro espíritu y nuestras mentalidades. De paradigmas, de conocimiento añejo y de religiosidad barata. Para que comencemos a vivir conforme al diseño de Dios en las Sagradas Escrituras, guiado por el Espíritu de Dios.
Y podremos, después que somos transformados, revolucionados por el Espíritu de Dios, revolucionar todo a nuestro paso. Una generación trastornadora como la iglesia primitiva. Lo primero que sonó a los religiosos fue: llegaron por aquí, porque la noticia había corrido en los periódicos de la época. Andan algunos predicando que hay otro rey que se llama Jesús. Y donde quiera que llegan, arrastran a la gente a servir a Jesús. Y los religiosos tenían miedo, se sentían que estaban siendo desplazados. Pero la generación trastornadora nadie lo detenía. Aleluya. ¿Y sabe lo que ocurría? Que había gente que lo estaba esperando, que llegaran esa gente con esa buena nueva y con esa palabra poderosa que ya habían escuchado, que había cambiado mucha gente en los lugares donde pasaban. Porque cuando viene la persecución, los trastornadores se engrandecen. Aleluya. Cuando los ataques del enemigo arrecian, los trastornadores crecen. Porque entran en desafío. Una generación que no esté llena del Espíritu Santo no puede ser trastornadora. Lo primero que tenemos que hacer es rendirnos ante la presencia de Dios y de su Espíritu para que traiga los cambios necesarios en nuestras vidas y en nuestra familia. Pero cuando el Espíritu de Dios se ha establecido en nosotros y respondemos a los intereses de Dios, todas las cosas son diferentes alrededor de nosotros y a nuestro paso. Todo cambia alrededor nuestro. Porque somos los trastornadores. Dé la mano a alguien y dígale: yo quiero convertirme en un trastornador. Yo quiero convertirme en un trastornador. Lo segundo que tenemos que hacer para convertirnos en trastornadores es que tenemos que rendir nuestras vidas delante del Señor. Por años hemos vivido haciendo resistencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque quizá aquellos que Dios quiere que nosotros hagamos no es lo que nosotros pensamos que debimos hacer, o que alguien nos dijo que tenemos que hacer. Tenemos que rendirnos a la presencia de Dios para poder ser trastornadores. Cuando nos rendimos a la presencia de Dios, decimos la palabra que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Que mengue el yo de nosotros. Que nuestras actitudes sean sometidas al Señor. Que rindamos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras emociones. Lo siguiente que tenemos que hacer es comenzar a enfocarnos más en el objetivo. Cristo el Señor es nuestro objetivo. Para poder convertirnos en una generación trastornadora, tenemos que enfocarnos más en Cristo. El escritor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. En la medida que bajamos nuestra mirada de Cristo para ponerle en los hombres o en las cosas materiales, comenzamos a fracasar. Y no podremos convertirnos en una generación trastornadora a nuestro paso hasta que comencemos a enfocarnos más en Cristo. Cuando nos enfocamos en Cristo, baja el nivel de distracción. Lo que hace que nosotros caigamos de la gracia de Dios, que caigamos en desgracia, es la distracción. Por cosas pasajeras de este mundo, que se destruyen con el uso, que no tienen asidero en lo eterno, que nos distraen. Tenemos que bajar el nivel de distracción y fijar nuestra mirada en el Señor en este tiempo, para que Dios pueda hacer aquello que ha diseñado para nosotros. La distracción acaba con nuestra vida, acaba con nuestro matrimonio, acaba con nuestro trabajo, acaba con nuestro ser, y no deja que podamos bendecir a la gente
Porque en la medida que nos distraemos, ya Cristo no está en el primer lugar en nuestras vidas, sino que Cristo ocupa otro lugar. Y Él solo ocupará el primer lugar de tu corazón. Y no quiere ningún otro lugar. Tenemos que aumentar el nivel de santidad. La santidad está muy ligada a la voluntad y a la obediencia. El Espíritu de Dios nos ha santificado en la transformación que nos ha hecho. Y cuando somos santificados estamos en capacidad de vivir en santidad delante de Dios. Estamos en capacidad de apartarnos de cosas que sabemos que dañan nuestro ser y que nos destruyen. Para poder ser una generación trastornadora, tiene que aumentar el nivel de santidad que está ligado a la obediencia a los principios establecidos por Dios. Bendigo el nombre del Señor. Necesitamos envolvernos en aumentar nuestro nivel de obediencia, mayor sometimiento a Dios, entendiendo que el Señor nos ha dado libertad para elegir lo que queremos y hacer lo que queramos. Pero Él quiere que hagamos una cosa, y hacer eso es obediencia. Aleluya. La generación trastornadora es una generación santa. Aleluya. Y la santidad es apartarnos de todo aquello que desagrada al Señor. Y sé que cada final de año le estamos diciendo a Dios muchas cosas. Hoy quiero que sea más sabio, que sea más inteligente. Y en vez de hacer promesas a Dios, vaya a la presencia de Dios y dile a Dios que te dé la fuerza para tú ser obediente. Porque muchos de nosotros nos parecemos a Pedro, que con su propia fuerza pretenden conquistar el corazón de Dios. Y Jesús le dijo: Pedro, bájate, estate tranquilo, porque antes que el gallo cante me negarás. Lo confrontó, porque él quería hacer las cosas con su propia fuerza. La generación trastornadora depende de Dios, no es independiente de Dios. Los independientes de Dios son aquellos que no necesitan a Dios en su vida, ni en su familia. Lo tienen todo, lo han alcanzado todo, y ya Dios no es necesario en ellos. Pero la generación trastornadora depende de Dios, es obediente a Dios. Y estamos seguros que con nuestra fuerza no podemos alcanzar nada, pero con la fuerza del Señor sí podemos. Y en este tiempo lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. El sabio Salomón, inspirado en el Espíritu, en su sapiencia, él dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Dos cosas importantes: confesar nuestros pecados delante de Dios y apartarnos. Si lo confesamos y no nos apartamos, hay una situación. Apartarse significa tomar una decisión, pero no una decisión con nuestra fuerza, sino una decisión en la presencia de Dios. Y Dios va a guiarnos para que las cosas sean conforme a su diseño y podemos ser diferentes. Quizás hoy algunos entren en la zona del llanto por aquellas cosas que lo han dañado. Pero necesitamos tomar una decisión importante, además de entrar en la zona del llanto. Que nuestra vida sea diferente. Hay que tomar una decisión. Un día hay que ser diferente. Y el día que se toma la decisión, entonces se cumple la Escritura. Hay que apartarse. No solo confesar. Muchos confesamos, pero no nos apartamos porque no tenemos decisión propia. La generación trastornadora es una generación que vive en santidad delante de Dios. Que cuantas veces comete un pecado, siente remordimiento y va y se baja delante de Dios y lo confiesa. Y no se siente bien hasta que puede apartarse totalmente de aquello
que lo hace ser contrario a lo que el Señor quiere que sea. Digo el nombre de Dios. La generación trastornadora no solo trastorna a la gente que están a su paso, sino que también trastorna el infierno. El infierno no se trastorna haciendo cosas. Observe que cuando Moisés lanzó la vara, ellos también la lanzaron. Cuando Moisés decretaba plaga, ellos también decretaban plagas. Hay una manera de trastornar el infierno, y es con una palabra que en el infierno no se conoce. Y esa palabra lo trastorna. Y esa palabra se llama amor. Mucha gente ha trastornado a su paso, pero no ha podido trastornar el infierno. Hay una sola manera de parar en una comunidad de creyentes la obra del infierno, y es por medio del amor. Aleluya. Por eso, en la gracia, Jesús solo da un mandamiento. Y Juan se refiere a ese mandamiento como un mandamiento anterior que lo repetía en ese momento: que se amen unos a otros. Inclusive, las Sagradas Escrituras son capaces de decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y también dice la palabra que la primera expresión del fruto del Espíritu es el amor. Yo hablo con gente que quiere ser trastornador, que quiere ser trastornadora. El infierno no conoce la palabra amor. El infierno conoce la palabra traición, conoce la palabra engaño, conoce la palabra prosperidad, conoce la palabra bendición, pero la palabra amor no la conoce. Y una generación trastornadora es una generación que vive en amor. Quiero que abrace a alguien que esté cerca de ti y dígale: fuiste creado para amar. Fuiste creado para amar. Fuiste creada para amar. Porque en la misma medida que fuimos creados para amar, fuimos creados para ser amados. Por eso tenemos una necesidad con nosotros, que aunque nunca hayamos sido amados por alguien, es como si lo habíamos experimentado antes, porque la necesidad está latente en nosotros. Y el amor es lo fuerte en el reino de Dios, y el infierno no lo conoce. El infierno no se trastorna con dinero. Ellos saben hacer dinero, pero no conocen el amor. Y en este tiempo tenemos que convertirnos en una generación trastornadora, no solo de la gente que vive cerca de nosotros, o la gente que trabaja con nosotros, o con la gente que nos asociamos. Tenemos que trastornar el infierno. Aleluya. La Escritura es capaz de decir: el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Y es capaz de reflexionar: ámense de corazón sincero y no finjan el amor. El amor como tal no se puede fingir, pero alguien pudiera hacer creer que ama y no ama. O sea que en ese sentido sí se finge. Se finge hacer creer que se ama, pero no se ama. Amar es entregarse. Y ese es uno de nuestros desafíos como generación trastornadora.
que podamos amar a la gente. Hay un desafío en las Sagradas Escrituras que nos enseña que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos. El Señor tiene un compromiso con toda persona que vive en el mundo físico, porque Él lo ha creado. Y por eso Él manifiesta su amor en favor de ellos, aun cuando son pecadores. Porque Él es amor. Y Él quiere levantar una generación, no que sea amor, sino que tenga su Espíritu Santo que se manifiesta a través del amor. Porque amor es Él, pero nosotros podemos amar. De ninguna manera podemos trastornar a los espíritus del mal si no aprendemos a amar. Y esa fue la enseñanza que nos dio Jesús. Jesús sabía quién era Judas. Lo conocía bien. Pero Él lo amó en su condición. Lo amó en su condición de pecador. Y aún sabiendo que lo iba a entregar, no dejó que su corazón se dañe para rechazarlo, sino que lo aceptó. Y cuando nos habla del trigo y de la cizaña, nos enseñó un principio de amor. Y nos dijo, no corten la cizaña. Déjenla en su lugar. Tengo una clave para esta generación trastornadora en este tiempo. Que como el infierno no conoce la palabra amor, la gente que son usados por el enemigo tienen que ser marcados por nosotros para poder arrepentirse. Si nosotros no lo marcamos, no hay ninguna diferencia entre nosotros y el reino de las tinieblas. Porque ahí es que está la diferencia en el amor. Si lo tratamos igual como se trata en las tinieblas, no habrá ningún cambio en ellos. Porque justamente están recibiendo lo mismo que nosotros le damos. Esta generación tiene que ser revolucionada por el Espíritu de Dios y dejar salir lo de Dios que hay dentro, si es que hay algo dentro. Y es el amor. Dios nos ha diseñado para eso. Y ese es nuestro desafío. El que ama no rechaza. Aleluya. El que ama perdona. El que ama tolera. Allá vienen los que han trastornado las ciudades a su paso, han llegado hasta aquí y el corazón de la gente estaba temblando. Cuando tú llegues a un lugar, el reino de las tinieblas tiene que temblar, porque tú tienes aquello que lo hace temblar, que es el amor de Dios. Por años la iglesia hemos estado predicando el amor y es como un cuento de hada. Es como una historieta. Llegó el momento donde tenemos que entrar en el desafío para este tiempo de convertirnos en una generación trastornadora. En una generación llena de amor hacia la gente que está cerca. Una generación que marca a la gente a su paso porque lo ama. Una generación que interpreta lo que hay en el corazón de Dios. El Señor no nos da discernimiento de espíritu, para que nosotros nos volvamos esquivos y temerosos, miedosos y cobardes.
Nos da discernimiento de espíritu para que nos demos cuenta lo que está operando alrededor de nosotros. Solo para eso. Pero eso no debería hacer que nosotros rechacemos a la gente por lo que sentimos que la gente tiene o puede ser atacado o lo que hace. Sino que aún sabiendo podamos amar. No es lo mismo el que me ama que no me conoce y el que me conoce que me ama. Aleluya. Porque el que nos conoce y puede amarnos, nos ama sin nada escondido. Y no hay sorpresa para él ni para ella. Ahora el que dice que nos ama y no nos conoce, el día que nos conozca puede arrepentirse de amarnos. Aleluya. Dios en su misericordia nos ha llamado como una generación trastornadora. Y esa generación trastornadora tiene que comenzar a experimentar lo nuevo de Dios que es viejo, que es el amor de Dios. Ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Ese amor que sobrepasa todo interés. Ese amor que es capaz de entregarse sin ningún tipo de temor. Y por eso la Sagrada Escritura está diciendo que el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el miedo. Porque ese miedo no deja que nosotros podamos servir a la gente, ni entregarnos a la gente. Es como si fuera una barrera entre nosotros y las personas. Y no pasamos del nivel de la religión. Porque queremos amar a la gente, que primero lo cambiamos nosotros. Y le entregamos un patrón a la gente. Si tú no eres así, no puedo amarte. Es tiempo de arrepentimiento. Si aprendemos a amar conforme al diseño de Dios, todo será diferente. Porque aceptaremos a la gente tal como son, de la misma manera que Jesús lo ha hecho. Si Jesús no hubiera sacado a nosotros un librito, nosotros no estuviéramos aquí hoy, porque nuestra condición no nos dejaría acercarnos a Él. Pero Él nos aceptó tal como somos. Y lo que has hecho con nosotros es que nos ha entregado cosas nuevas por las viejas. En su amor y en su misericordia se ha encontrado con nosotros cuando andábamos perdidos sin esperanza y nos ha aceptado. Hoy queremos ser esa generación trastornadora. Pero esta generación no podrá trastornar a nadie hasta que pueda amar con libertad a la gente tal como es. Y hasta que pueda hacer que el infierno tiemble a su paso. Ese es el desafío. Si tenemos que llorar hoy, lloraremos en la presencia de Dios. Porque quizá no hemos amado a quien tenemos que amar. Porque hasta el afecto natural se pierde entre los creyentes. Porque no conocemos la palabra amor. Y nada va a pasar en estas comunidades hasta que nosotros como iglesia aprendamos el principio del amor de Dios conforme al diseño del Espíritu Santo. Hoy tengo que concluir, porque esto es hasta las 12 y me dieron 55 minutos. Quiero que el programa siga. Pero ¿sabes una cosa? Que tenemos un desafío en el 2015. El desafío en el 2015 no es el prosperado más. No es seguir solamente recibiendo casa propia, visa y vehículos. No es solamente teniendo hijos y casándonos.
Hay algo más que eso. Que esta casa sea revolucionada y que nosotros comencemos a demostrar que tenemos el Espíritu Santo por medio del amor de Dios. Que podamos convertirnos en una generación trastornadora. Que donde lleguemos diga, aquí llegaron la gente del camino. Aleluya. Aleluya. Porque somos capaces de amarnos unos a otros con toda libertad, sin intereses particulares, sino por lo que Dios ha hecho con nosotros. Estoy 100% seguro, con esto voy a terminar hoy, que en medio nuestro hay gente que nunca ha sido amado desinteresadamente. Que en todas las asociaciones que han estado y en los lugares donde han compartido con personas ha habido intereses de por medio. Nadie lo ha marcado ni lo va a marcar hasta que se levante una persona que lo ame y lo acepte desinteresadamente, conforme al diseño de Dios y lo que hizo Cristo por nosotros. Que en vez de requerir cosas de nosotros, comenzó entregándose Él por nosotros. Y pudiera decirse que doloroso que gente esté cerca de nosotros y nunca haya sido amado, y que usted esté cerca de Él y no pueda dar una expresión de amor. Este es el tiempo de renunciar a la religión y renunciar al juego de la religión y entrar en el principio que el Señor ha establecido, donde los años sirviendo a Dios no son suficientes, sino la transformación de su espíritu con nosotros. 2015, la gran prosperidad de nosotros está basada en que nos convirtamos en una generación trastornadora y que podamos trastornar al infierno por medio del amor de Dios. Señor, te doy honor y te doy gloria esta noche. Te doy gracias por el 2014. Te doy gracias en nombre de la casa, en nombre de la Iglesia El Camino, en nombre del Ministerio Camino del Reino, en nombre de mi familia, en nombre de la familia representada en cada hermano, en cada amigo esta noche en esta casa. Te damos gracias por el 2014.